Yo quiero compartir un tema, el cual le he dado como título Corazón o Revelación. Corazón o Revelación. Y quiero empezar basándome en un versículo que está en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe algo? Hay 4 fuentes de las cuales el hombre recibe o puede recibir información. Hay 4 fuentes de las cuales el hombre recibe información, algo que entra en su vida. Y sabe, esas 4 fuentes son de Dios, recibe información de la voz de Dios, pero también puede recibir información de la voz del diablo, y puede recibir información de los hombres, de las personas, del mundo, y también recibe información de su propio corazón. La Biblia dice que muchas veces somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, quiere decir de nuestros propios deseos. Eso es el corazón. Así que hay 4 fuentes de las cuales el hombre puede recibir información. Vuelvo y repito: de Dios, del diablo, del mundo, las personas, o de su propio corazón. Y esto lo vemos reflejado en la palabra, en la misma vida de Jesús. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que aún a Jesús le hablaron estas 4 fuentes a su vida. Cuando Jesús fue al desierto, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Jesús y le dijo que fuese al desierto. En ese caso le habló Dios a él y lo impulsó para que fuera al desierto. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que estando en el desierto fue tentado por el diablo. ¿Todos han escuchado esa historia? Dice que fue tentado por el diablo, y fue cuando el diablo le habló y le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Allí no es la voz de Dios, allí es la voz del diablo, la fuente que está transmitiendo a Jesús en ese momento. Y le habló a Jesús, no solamente en esa ocasión. En varias ocasiones la Biblia manifiesta que el diablo le habló a Jesús. Cuando Pedro más adelante, en un momento, no quiere que Jesús vaya a la cruz, Jesús dice: es necesario que yo vaya a la cruz. Pero la Biblia dice que en ese momento Pedro se levanta y Pedro le dice: Señor, no tienes que ir a la cruz. Y el Señor Jesús entiende que más que la voz de Pedro es la voz de Satanás, y por eso lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él identificó que la fuente no era de Dios, sino que la fuente era del diablo. Pero sabes, también a Jesús le hablaron los hombres. En un momento Jesús está predicando y dice la palabra del Señor que hizo una señal. Eso está en Juan capítulo 6, pero déjeme solamente tomar referencia para poder avanzar. Y dice que él hizo una multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando él hace la multiplicación y hace este milagro, dice que la gente vino para hacerle rey. Y le están tal vez transmitiendo y diciendo: sé rey sobre nosotros, le dice la gente. Gobierna, tú eres el profeta esperado, porque hizo una gran señal. Pero dice la Biblia que Jesús, entendiendo que venían a apoderarse de él para hacerle rey, se fue a un lugar solo, porque él entendió que esa fuente no era la fuente de Dios. Él entendió que esa fuente era la fuente de los hombres del mundo, que quería que él fuese rey. Pero él entendía algo, que esa voz no era la voz de Dios, porque el Dios le había dicho que su reino no era de este mundo. Por eso él dice: mi reino no es de este mundo. Porque los hombres quieren que él reine, pero que reine en la tierra como un rey político, como un rey natural. Pero ese no era su reinado. Así que vemos a Jesús hablándole Dios, vemos a Jesús hablándole el diablo, vemos a Jesús hablándole la gente, las personas que le rodean. Pero aún a Jesús también le habló su corazón. En el huerto del Getsemaní, la palabra del Señor nos enseña que cuando él está allí, dice que su alma está triste hasta la muerte. Y desde su alma él expresa: si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que el corazón de Jesús, su deseo natural, emocional, lo que le está diciendo es: si es posible que yo no vaya a la cruz. Su corazón no quiere que vaya a la cruz y le está hablando para que ore al Padre, para que pase de él ese momento. Pero esa tampoco era la voz del Padre, era la voz de su alma, era la voz de su corazón, era la voz de sus pensamientos, era la voz de sus emociones, era la voz de su sentir en ese momento.
A Jesús le hablaron entonces estas 4 voces. Ahora, ¿por qué esto es importante saberlo? ¿Por qué usted puede comprender o entender que esto es importante? ¿Sabes algo? Porque a todos nos hablan las 4 fuentes o las 4 voces, las mismas que le hablaron a Jesús. La del diablo, la del mundo, la del alma, la de Dios. Pero esto es lo primero que yo te vine a enseñar en esta mañana. Hay 4 fuentes que te hablan, pero solo hay una que te bendice, y es la voz de Jehová. Siempre estamos escuchando esas voces, pero la única voz que te va a bendecir es la voz de Jehová. La única voz que te va a bendecir es la voz que viene de Dios. Las otras voces no te bendicen. Las otras voces de Dios, al contrario, traen consecuencias a tu vida. Jesús escuchó las 4 voces, pero solo obedeció una, y fue la voz de su Padre, la voz de Dios. A él le habló el diablo, pero le dijo: no, Señor, esa no es la voz de Dios, esa es la voz tuya, y no obedeció. Le habló el mundo, pero tampoco le obedeció. Aun cuando le habló su corazón, tampoco le obedeció, sino que dijo: voy a hacer lo que dice Dios. La voz de Dios es la que él escuchó, porque es la voz de Dios la que te bendice. Por eso es importante entender esto, que aunque a Jesús le hablaron todas las voces, él aprendió a obedecer solo una y a callar, a silenciar las otras voces. Y yo quiero decirte esto: la clave está en aprender a silenciar las voces incorrectas. La obediencia a la voz de Dios es lo único que te bendice. Escúchame, la clave está en aprender a silenciar las voces incorrectas. La obediencia a la voz de Dios es lo único que te bendice. Es la única que te bendice. Nosotros fuimos diseñados para caminar en esa fuente, en la fuente que es la voz de Dios. Y es por eso que la palabra del Señor dice allí en Jeremías capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque todas estas fuentes incorrectas tienen como destino tu corazón. El diablo habla a tu corazón, a tus pensamientos. ¿Qué es el corazón? Si no lo he entendido, el corazón son sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, la parte almática. Ese es su corazón. Y esas voces incorrectas van allí. El diablo habla a tus pensamientos, habla a tus emociones, habla a tus sentimientos. El mundo habla también a tus pensamientos, y tu mismo corazón de la naturaleza pecaminosa también habla. Tus pensamientos, tus emociones, tu parte almática también habla. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Y sabes qué es engañar? Hacer creer que algo falso es verdadero. Eso dice la traducción de engañar: hacer que algo falso es verdadero. Así que cuando habla del corazón, está hablando de toda esa parte de tu alma, está hablando de esas emociones, está hablando de esos sentimientos, está hablando de esos pensamientos. Lo que quiere decir es que las emociones, los sentimientos, los pensamientos nos pueden engañar y hacer creer que algo falso es verdadero, o también que algo verdadero es falso. Por eso dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hablamos de un alma que está permeada por los deseos naturales del pecado. Y por eso el Señor dice en su palabra que esa parte almática puede engañar al corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si sabemos que el corazón es engañoso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y para eso quiero leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, por favor. Dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Diga: revelación por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué tiene el hombre? Espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escúchame, por favor, escúchame. El alma y el espíritu son compartimientos diferentes.
El alma y el espíritu son compartimientos diferentes del hombre. Como te dije, el alma se refiere a los sentimientos, a las emociones, a los pensamientos. Esa es tu alma. Pero el espíritu es el área más profunda que percibe las cosas del Espíritu de Dios. Esto es difícil de explicar, pero yo espero que Dios también te lo revele. El espíritu es la parte más profunda del hombre, la cual se encarga de percibir, de identificar las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Usted comprende eso? Se lo voy a definir de esta manera. Un hijo de Dios no puede ser guiado por su alma, sino por el Espíritu. Un hijo de Dios no puede ser guiado por su alma, o sea, por sus emociones, por sus pensamientos o por sus sentimientos. Un hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. El espíritu tiene la capacidad de percibir las cosas que son de Dios. Y cuando percibe las cosas que son de Dios, entonces viene una revelación a tu alma, que es lo que te ayuda a identificar lo que Dios quiere. ¿Usted comprende eso? Cuando tienes comunión, ¿sabes cómo funciona? Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces tu espíritu percibe y las cosas que son de Dios te son reveladas. Cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, el espíritu que hay en ti empieza a percibir lo que el Espíritu empieza a revelar. Y esas cosas que empiezas a percibir te son reveladas, y es allí donde empiezan a subir también a tu alma los pensamientos correctos y las decisiones correctas, no porque vengan del corazón, sino porque son reveladas por el Espíritu. Por eso una cosa es el corazón y otra es la revelación. El corazón te puede engañar, pero la revelación que viene del Espíritu es firme porque viene del cielo. El corazón te puede engañar, porque son los sentimientos, emociones, pensamientos que son variables, pero lo que viene del Espíritu es firme. Lo que viene de Dios es firme, pero se percibe, vuelvo y te repito, por el espíritu del hombre. Así que cuando Dios habla a tu vida, habla a tu espíritu y trae la revelación del cielo, que es lo que te permite identificar lo que Dios quiere. Entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, más revelación hay a tu espíritu. Y entre más revelación haya en tu espíritu, menos engaño de tu corazón. Voy a repetir esto porque esto es importante. Es muy importante. Entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, más revelación hay a tu espíritu. Y entre más revelación haya en tu espíritu, menos engaño de tu corazón. Por eso la Biblia dice: andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa cuando mi comunión con el Espíritu Santo trae revelación. Y cuando hay una revelación, esa revelación hace que no me guíe el corazón, sino lo que estoy escuchando y percibiendo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir en la revelación? No en el corazón, sino en la revelación. Por eso le coloqué como título corazón o revelación, porque el corazón te puede engañar, la revelación del Espíritu no. El corazón es engañoso, dice la Biblia, pero el Espíritu te guía a toda verdad. Mientras la misma Biblia dice que el corazón es engañoso, la misma Biblia dice que el Espíritu te guía a toda verdad. Así que si hay en algo que tú tienes que confiar, no es en tus pensamientos, ni en tus emociones, ni en tus sentimientos, sino percibir las cosas que son del Espíritu, porque lo de Él es verdadero. Lo de Él es real. La revelación del Espíritu te protege de los engaños del corazón. Voy a repetir. La revelación del Espíritu te protege de los engaños del corazón. La voz de Dios se revela desde tu espíritu. Las otras voces se manifiestan desde tu alma. Esa es la gran diferencia entre las voces. Que las otras voces se manifiestan desde tu alma, pero la voz que viene del Espíritu se recibe en el Espíritu y desde allí se manifiesta y desde allí se revela. Por eso hay que aprender a identificar. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Sabe? Entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, mejor aprendes a percibir las cosas que son del Espíritu.
No permitas que las voces del alma apaguen la revelación de tu espíritu. No permitas que las voces incorrectas del alma que llegan a tu corazón, que pueden ser engañosas, apaguen la voz que se percibe de lo espiritual. Escucha entonces esto que quiero decirte. No le metas corazón a tus decisiones, sino revelación. El corazón te engaña, pero la revelación te bendice. Porque el corazón es engañoso, pero la revelación te bendice. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. Yo quiero que vayas ahí meditando. ¿Qué voz estás escuchando? Las tres voces que hablan a tu corazón y que son engañosas, o esa voz que viene del Espíritu por revelación y te guía a toda verdad. Ese debe ser el momento en el que tú estés meditando todo el tiempo. ¿Quién te está hablando? Además, diga al que está a su lado, dígale, ¿quién te está hablando? Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. Dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a los hijos de Isaí, él a Isaí a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Amén. Préstame atención aquí. Samuel era un profeta de Dios. Samuel llevaba años juzgando a Israel, hablándoles la palabra de Dios. Y entre todas esas cosas, ungió a un rey llamado Saúl. Dios lo mandó y fue el primer rey de Israel. Y cuando lo unge a Saúl, Samuel ama a Saúl, se encariña con Saúl, le tiene un aprecio grande a Saúl. Y Saúl era el rey de Israel, y dice la Biblia que entre todos los hombres de Israel era el más grande. Su apariencia, la apariencia de Saúl, era una gran apariencia. Dice que era una persona apuesta, simpática. Y Samuel se encariña con Saúl, pero resulta que Saúl falla. Y entonces Dios le dice a Samuel: ya Saúl no va a ser más rey, yo lo voy a desechar. Ahora te vas a ir a Belén, y entre los hijos de un hombre llamado Isaí vas a ungir a otro como rey. Ya no llores más a Saúl, ve a ungir a otro como rey. Pero Saúl tiene el corazón metido en Saúl. Samuel tiene el corazón metido en Saúl. Samuel lo ama. Samuel está triste por Saúl. Y en ese momento en su corazón está Saúl, está allí. Sin embargo, Dios le dice: vaya y tú me vas a ungir al que yo te diga. Escuche esto: tú vas a ir allá y me vas a ungir al que yo te diga. Al que yo te dijere, ese me ungirás. Y Samuel fue. Y cuando llegó allá, llamó a Isaí y llamó a sus hijos. Y resulta que el primero que salió se llamaba Eliab. Y cuando él ve a Eliab, ve a un hombre grande, de buena apariencia. Ve a un hombre muy parecido a Saúl. Y cuando él ve a Eliab, le recordó a Saúl. Su corazón le hizo ver a ese Eliab como a Saúl, porque él tenía su corazón en Saúl. Pero cuando él ve a Eliab, en ese momento, él se imagina y dice: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Qué es lo que está diciendo Samuel? Samuel está diciendo: este es el rey. Te lo aseguro que este es el rey, porque este es como Saúl, se parece a Saúl. ¿Sabe qué le está hablando en ese momento a Samuel? Le está hablando su corazón. Su corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos le están hablando al profeta.
Y entonces él declara algo: este es el ungido de Jehová, que se llamaba Eliab. Pero ¿sabe algo? El corazón de Samuel estaba buscando uno que se pareciera a Saúl, y esa voz de su corazón no dejó escuchar la voz de Dios. Él no esperó que Dios le hablara. Dios le dijo: yo te voy a decir. Sino que la voz de su corazón habló más fuerte y no dejó que escuchara la voz de Dios. ¿Por qué te digo esto? Para que tú comprendas lo que realmente el corazón puede llegar a ser. Entonces, para escuchar el corazón de Dios, toca aprender a silenciar el mío. Para escuchar el corazón de Dios, la voz de Dios que viene del Espíritu, toca aprender a silenciar el mío. Porque hay veces tenemos nuestra alma cargada como la de Samuel. Hay veces tenemos nosotros en nuestras emociones tantas cosas, en nuestros sentimientos tantas cosas, en nuestros pensamientos tantas cosas, que eso habla tan fuerte que no permite escuchar la voz que viene del Espíritu de Dios. ¿Me está comprendiendo? Muchas veces las emociones hablan tan duro porque el corazón habla duro. Si hay algo que le habla al hombre, es el corazón. Si hay algo que siempre está flotando, son las emociones, los sentimientos. Y hay veces estamos tan cargados en las emociones, tan cargados en los sentimientos, tan cargados en nuestros pensamientos, que no estamos buscando que Dios nos hable, sino que estamos declarando lo que sentimos, cuando lo que sentimos tal vez no sea lo que Dios siente. ¿Me escucha? ¿Me entiende eso? Así que yo quiero decirte esto: no le metas tu corazón a las cosas, busca que las cosas sean reveladas a tu corazón. Son cosas diferentes. No le metas corazón a las cosas, sino que busca que las cosas sean reveladas a tu corazón. Es necesario acallar, escúchame, silenciar, apaciguar nuestra alma para poder escuchar la voz de Dios. Lo que había en el corazón de Samuel, siendo un profeta, habló más fuerte que lo que Dios estaba hablando. No era Eliab. Se le mojó la revelación a Samuel porque dejó que hablara su corazón. Por eso la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sabes qué debe aprender usted y yo? A silenciar nuestra alma para escuchar el Espíritu, a silenciar nuestras emociones y sentimientos, pensamientos, para poder escuchar la voz del Espíritu. David sabía muy bien esto. Por eso en el Salmo 62, porque esto viene a mi mente, eso no está, muchachos, tienen que buscarlo porque eso no se los pasé. Pero en el Salmo 62, David expresa algo y dice: en Dios está acallada mi alma. Búscame ese versículo. Salmo 62. Mire lo que dice David. Yo le pido que usted me preste atención. Lo que estoy diciendo es importante. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Sabe qué significa acallada mi alma? La palabra acallar significa silenciar. Acallar significa calmar, apaciguar. Eso significa acallar. Y David sabía, y por eso cuando iba decía: solamente en Dios está ¿qué? Silenciada mi alma. Silenciada mi alma. Y creo que varias veces lo hizo. Está silenciada mi alma. Está apaciguada mi alma. Mis emociones, mis sentimientos, yo los apaciguo allí. Los dejo quietos, los silencio para poder escuchar lo que viene de Dios. Esto no estaba en el tema, pero voy a decir también, hablando de David, porque yo no sé por qué me fui por David, ya el Espíritu Santo me guíe. Pero escúchame, en un momento David también tuvo un problema grandísimo. David en un momento mataron a todas sus, nos sellaron cautivos a todo su pueblo. Eso está por allá en 1 Samuel capítulo 30, pero no lo busqué, voy a narrarlo. Dice que David lloró, y los que estaban con él lloraron. Su alma estaba cargada. Escúcheme, su alma estaba afligida. Y mientras todos estaban llorando, mientras su alma estaba exaltada, ¿sabe qué hizo David? Le dijo al sacerdote: tráeme el efod, tráeme el efod. Necesito acallar mi alma para escuchar lo que Dios está diciendo. Y la Biblia dice que trajo el efod y consultó a Jehová.
acalló su alma, silenció sus emociones del momento porque estaba cargado. Y ¿sabes? Le preguntó a Jehová y le dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? David podía haber reaccionado y hacer un poco de cosas, pero David prefirió ir allá y le dijo: Señor, tú quieres que yo vaya y persiga a esos merodeadores, a esas personas. Y cuando acalló sus emociones y dejó de llorar, escuchó y percibió la voz del Espíritu que le dijo: ve, porque ciertamente los alcanzarás y vas a recuperar todo lo perdido. ¿Sabe? En ese momento no dejó que su corazón le hablara, sino que fue a percibir lo que Dios estaba revelando. Yo no sé si usted entiende esto, pero es necesario acallar el alma, silenciar el alma, que son emociones, sentimientos y toda esa parte almática muchas veces, para que no te engañe, para poder percibir lo que el cielo está diciendo. El problema de Samuel es que fue buscando lo que había en su corazón y no buscando lo que había en el corazón de Dios. Ese fue el problema de Samuel. El problema de Samuel fue ese. Cuando él llegó a los hijos de Isaí, él fue buscando lo que había en su corazón, al Saúl que había en su corazón. No fue buscando lo que había en el corazón de Dios, por eso se equivocó. Y sabes, ese es el problema de muchos. No se puede ir a Dios buscando lo que hay en mi corazón, sino buscando lo que hay en el corazón de Dios para mí. Es diferente. Colócame esa frase. No se puede ir a Dios buscando lo que hay en mi corazón, sino buscando lo que hay en el corazón de Dios para mí. Yo no puedo ir a Dios buscando lo que hay en mi pensamiento. Yo no puedo ir a Dios buscando lo que hay en mis emociones. Yo tengo que ir a Dios buscando lo que hay en el corazón de Él para mí. Eso es diferente. Porque Samuel fue allá, pero fue a buscar lo que había en su corazón. Pero Dios le dijo: no, es que usted no vino aquí a buscar lo que hay en su corazón. Usted no vino a buscar un Saúl. Usted vino a buscar lo que yo le voy a decir. Y eso es diferente. Cuando vayas a Dios, debes de ir así, a decirle: Señor, yo aquí no vengo buscando lo que hay en mi corazón. Yo quiero discernir y entender qué es lo que hay en el tuyo. Eso hace la diferencia. Samuel pensaba que lo que había en su corazón era lo mejor, que era mejor que lo que había en el corazón de Dios. Eso pensaba. Cuando él pensó que lo que había en su corazón era mejor que lo que tenía Dios. Él dijo: no, este Eliab, no puede haber algo mejor que Eliab. No puede haber algo mejor que este hombre. Mírenlo, es grande. Y el Señor le dice: hey, un momentico, no es así. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Te estás equivocando, Samuel. Te estás dejando llevar de tu corazón. Porque Samuel pensaba que lo que había en su corazón era mejor que lo que había en el corazón de Dios. Pero escúchame, el Eliab que había en el corazón de Samuel no era mejor que el David que había en el corazón de Dios. El Eliab que había en el corazón de Samuel no era mejor que el David que había en el corazón de Dios. ¿Sabe? Y a muchos nos cuesta silenciar nuestro corazón ante Dios, porque no confiamos en que lo que hay en el corazón de Dios es mejor que lo que hay en el corazón nuestro. Pero escúchame, lo que hay en el corazón de Dios es mejor que lo que hay en el tuyo. Lo dice la Biblia, Isaías 55:8. Dice la Biblia en Isaías 55, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, diga conmigo, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor le está hablando a su pueblo y hoy a nosotros, y lo que le está diciendo es: hey, escúchame, tus pensamientos y mis pensamientos no siempre son los mismos, no siempre, y tus caminos no siempre son mis caminos, son diferentes. Pero luego le dice que hay una diferencia, y dice: así como los cielos son más altos, los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos, o sea, lo que hay en mi corazón, mis caminos son más altos que los tuyos, y mis pensamientos también son mucho mejores que los tuyos. Eso es lo que está tratando de decir Dios a su pueblo. O sea, lo que tú piensas está muy por debajo de lo que piensa Dios. Hay veces creemos que lo que hay en tu mente es lo mejor, y Dios dice: no, lo que tú tienes en tu mente está muy por debajo de lo que yo tengo en la mía. Hay veces creemos que tus sentimientos, lo que estás sintiendo, es lo mejor, pero el Señor te dice: no, tus sentimientos no son mejores que los míos, mi sentir es mejor.
Hay veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos porque creemos que es lo mejor. Pero escúchame, debes de confiar algo, que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Así que recibe esta palabra. Lo que hay en el corazón de Dios para ti es más grande que aquello que hay en el tuyo. Solo confía. Solo confía. Samuel tenía que confiar que David, lo que había en el corazón de Dios era mucho mejor. Y por cierto lo fue. El rey más grande de todo Israel se llamó David. No se llamó Eliab. Se llamó David. Dios sabía que lo que había en su corazón era mucho mejor que lo que había en el corazón de Samuel. Pero Samuel, para poder entender esto, ¿sabe qué tuvo que hacer? Acallar su alma, silenciar su alma. Dios le habló y entonces él dijo, uy no, estoy haciendo mal. Y entonces le dijo, Señor, muéstrame tú. Y eso es lo que hay que decirle, Señor, muéstrame tú. Yo voy a calmar mis emociones, voy a calmar mis pensamientos y voy a calmar mis sentimientos. Y háblame. Y háblame. Y cuando él estuvo allí calmadito, entonces empezaron a venir los otros hijos. Y cuando empezó a ver, dijo, este no es, Dios no me está hablando aquí. Este tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Y dijo, Señor, háblame. Porque él había podido decir, bueno, si no fue Elías, que sea cualquier otro. Y no, hasta que el Señor trajo a David. Y cuando vino David, Dios habló. ¿Y sabe qué le dijo? Levántate y úngelo, porque este es. ¿Sabes cuándo pudo percibir lo que era el Espíritu? Cuando pudo apaciguar lo que había en su corazón. Porque el Espíritu revela para que el corazón no te engañe. Por eso vuelvo y te repito, apacigua lo que hay en tu corazón para que no te engañe, para que puedas percibir la revelación que es del Espíritu que Dios tiene para tu vida. No dejes que el corazón te engañe. Mejor deja que el Espíritu te dirija. Muchachos, no dejen que el corazón les engañe. Mejor dejen que el Espíritu les dirija. Hay muchas fuentes que te hablan. 4 fuentes específicamente que te hablan. Pero solo hay una que te bendice. Hay 3 que te engañan. Y hay una que te dirige. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 5 hay una historia. Así que la vas colocando, pero la voy a narrar. Cuando Samuel era niño, Dios también le habló. Pero la Biblia dice que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no entendía la voz de Dios y se fue corriendo a Elí. Dios le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se fue corriendo donde estaba Elí y le dice, ¿me llamaste? Y Elí dice, no, yo no te he llamado. Se fue a dormir. Y otra vez Dios lo llamó, Samuel, Samuel. Y corrió donde estaba Elí. Y Elí le dije, yo no te he llamado. Por tercera vez, otra vez salió, porque Dios lo llamaba. Pero él pensaba que era el hombre. Él pensaba que era Elí. Todavía no le había sido revelada la palabra del Señor a Samuel. Y entonces Elí revela algo que yo te quiero transmitir hoy. ¿Cómo aprender a percibir las cosas que son del Espíritu? ¿Cómo aprender a percibir las cosas que son de Dios? Porque escúchame, identificar la voz de Dios no es fácil. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Discernir la voz de Dios no es fácil, pero diga conmigo, pero es posible. No es fácil, pero es posible. Y aquí Elí revela 2 cosas que yo te quiero decir y con ellas termino. Cuando viene, entonces le dice lo siguiente. Elí le dice a Samuel, cuando te llame, tú vas a decir, habla Jehová que tu siervo oye. Habla Jehová que tu siervo oye. Y cuando Samuel le dijo esto, Dios le habló y le reveló lo que había en el corazón de él para el pueblo. Y esto revela 2 cosas. Primero, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que decir, habla Jehová. Diga conmigo, habla Jehová. Yo no puedo acercarme a Dios sino para decirle, habla Jehová. O sea, debes pedirle con sinceridad y decirle, habla Jehová. Habla Espíritu Santo. Tienes que decirle, Señor, que no hable mi corazón, que no hablen mis pensamientos, que no hablen mis emociones, que no hablen mis sentimientos, que no sea mi voluntad, que no me hable lo que está aquí, Señor, en esta cabeza, que no me hable, Señor, lo que hay en este corazón, estas emociones, que no hable esto, sino háblame Jehová, que sea la cosa del Espíritu.
Cuando te acerques a Dios, debes de ir con esa sinceridad de decirle: Señor, vengo para que tú me hables. No vengo, Señor, para que me hable mi corazón, ni para que me hable, Señor, lo que hay en mi pensamiento, que ha sido influenciado por personas o por el diablo, ni de los deseos pecaminosos de mi alma. Yo vengo para que tú me hables. Escúchame, aprender a silenciar el alma nos permite percibir el Espíritu. No vayas a Dios con un plan, ve a descubrir el plan de Dios. Porque hay veces vamos a Dios con un plan, vamos a Dios con unos sentimientos, unas emociones y unos pensamientos, y eso no deja percibir lo que viene de Dios. Te repito esto: no vayas a Dios con un plan, ve a Dios a descubrir cuál es el plan de Dios. Cuando te acerques a Dios, no puedes ir como Samuel, con algo en tu corazón, diciendo: esto es, no. Silencia tu alma y dile: Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú el que me hables. ¿Me están siguiendo? Y lo segundo, cuando le dice habla Jehová, también le dice: porque tu siervo, diga conmigo siervo, porque tu siervo oye. ¿Sabes qué es un siervo? Viene de servidor, viene de esclavo, una persona sometida. Eso es un siervo, un servidor, un esclavo, una persona sometida. Cuando vamos a Dios, tenemos que ir con un corazón de siervo, con un corazón de entrega. La Biblia nos dice que si vas a Dios, debes ir con un corazón plenamente humillado, con un corazón humilde, con un corazón sometido y dependiente para poder percibir la voz de Dios. Salmo 51:17 nos dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado, dependiente. Ve y dile: Señor, yo no sé nada, pero tú lo sabes todo. Mi corazón, Señor, lo apaciguo para que tú me hables, y empieza a descargar tu alma para que vivifique tu espíritu. Yo espero que esto tú lo comprendas. Pero la Biblia dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Si tú quieres que Dios te atienda, tienes que ir con el corazón correcto, porque la Biblia dice: Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Salmo 138:6. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Por eso es necesario calmar esas emociones, esos sentimientos y esos pensamientos, y humillarse delante de Dios y depender totalmente de Dios para que Dios te atienda. De lo contrario, Dios no te habla, Dios te resiste. ¿Cómo sabes que Dios te habló? ¿Cómo identificas que Dios te dijo algo? Que fue tu espíritu el que percibió la revelación y no es el engaño de tu corazón. Primera de Samuel, capítulo 3. La Biblia dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sabes cómo conoces que estás percibiendo del Espíritu y no del engaño de tu corazón? Porque lo que sale del Espíritu, Dios lo respalda. Si tus palabras no tienen respaldo, no vienen de tu espíritu, vienen del engaño de tu corazón. Porque lo que viene del Espíritu, Dios lo respalda. ¿Cómo lo respalda? Dice que todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, porque Jehová no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. La persona que es guiada por el Espíritu, Dios respalda y no deja caer ninguna de sus palabras a tierra. Pero es necesario ir como Samuel a decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Escúchame, no solo es estar en su presencia, sino estar con el corazón correcto. Así que hay 4 fuentes que te hablan, pero solo hay una fuente que te bendice, que es la voz de Dios. El corazón te puede engañar, la revelación del Espíritu te protege. Así que no te dejes guiar por tu corazón, sino por la revelación del Espíritu. Den un aplauso.